Hola, soy Ramón Folk y hoy quiero compartir algunas cosas con todos vosotros de mi día a día con mi familia y aquí en nuestra casa. Así que no os lo perdáis. Bueno, ahora nos toca estar en casa, son momentos complicados porque al final no puedes tener contacto con familiares, con amigos, no puedes ir a andar, a pasear, a comprar al supermercado y bueno, se hace un poco difícil, ¿no? Tener que estar encerrados en casa, pero bueno, es lo que toca para ver si podemos frenar esa curva y para si podemos salir de esta situación. Entonces, bueno, hay que resistir, hay que quedarse en casa, hacer lo que la gente nos diga y eso estamos cumpliendo. Habrá días que nos va mejor, habrá días que nos va peor, pero bueno, al final hay que ser fuertes y veremos a ver si pronto se resuelve. Las rutinas las seguimos un poco manteniendo las que llevamos. Desde que vinieron nuestros hijos, pues nos levantamos pronto, comemos juntos a la 1, luego descansamos por la tarde y luego merendamos y cenamos a las 9 pronto. Sí que es verdad que nos gustaría dormir un poco más, ¿no? Ahora que no tenemos tantas obligaciones, pero la verdad que nuestra hija a las 7 de la mañana ya está de pie, ya tiene ganas de jugar, de desayunar. Entonces, bueno, sí que yo tengo el momento libre para mí, que es por la mañana, para hacer las tareas que el club me ha pedido. Y bueno, así tenemos un poco las rutinas de siempre, que es gracias a nuestra familia. Al final no podemos salir al aire libre, a correr, a hacer ningún tipo de actividad y bueno, toca en casa pues ir en bicicleta estática o hacer ejercicios que nos ha pautado el club. Y bueno, a veces sí que son difíciles porque igual estoy haciendo flexiones y aparece mi hija que se me echa encima y que quiere jugar. Entonces, bueno, con mi mujer estamos intentando encontrar momentos para que yo pueda hacer esos ejercicios para estar bien. Compartimos durante toda la temporada momentos cada día y bueno, pues ahora se hace un poco extraño, ¿no? Al final vamos hablando por WhatsApp, tenemos el grupo, bueno, a veces hacemos con alguna videollamada y ahora durante esta semana hemos hecho algún entrenamiento todos juntos a través de una aplicación. Y así pues mira, el entrenamiento se hace un poco más divertido. No tengo ningún grupo favorito, sí que me gusta escuchar las canciones del momento, ya sean de pop o de dance, las típicas que se escuchan en la radio. Sí que en casa tenemos un ritual, que es poner música tranquilizante para ir a la cama, entonces escuchamos Enya, hacemos un poco ritual, ¿no? Ahora nos toca a las 8 aplaudir a los sanitarios, luego comemos, cenamos, y encendemos unas velas para empezar a relajarnos y luego escuchamos las canciones de Enya para entrar en la cama y tener sueño profundo. En cuanto a libros, pues bueno, estos días sí que es fácil leer, pero no los libros que queremos los adultos, sino que en mi casa pues nos toca leer un poco lo que mi hija quiera, ¿no? Que es La caca, es un libro muy entretenido, os lo recomiendo. Y luego también tenemos Buenas noches, León, que bueno, salen animalitos y la verdad que es muy recomendable este libro. No, pero ahora, si os tengo que ser sinceros, libros que me han gustado es el Open de Agassi. La verdad que es un libro muy entretenido que te cuenta batallitas suyas y me gusta mucho. Y luego un libro que aún tengo pendiente, que es el de Jorge Lorenzo, que me lo regaló mi mejor amigo, que también me ha hablado muy bien de él espero pronto ya poder leerlo. Bueno, estos días, ¿no?, que tienes mucho más tiempo en casa, que tienes tiempo para ti mismo, para leer, para escuchar música, para mirar series. Si os tengo que recomendar una serie, esa es Prison Break. Es una de mis series favoritas, que bueno, hay mucha gente que la critica porque es muy larga, pero a mí la verdad que todas las temporadas me gustaron mucho. Luego a día de hoy estoy enganchado a Peaky Blinders. Al principio la miré, no me gustó, pero le di una segunda oportunidad y a día de hoy estoy muy enganchado. Pero si os tengo que decir mi serie favorita, mi serie top, esa es Friends. La empecé a ver hace muchos años, que mi hermano en casa de mis padres siempre la ponía. Era una serie de su época y creo que de allí ya me empezó a gustar mucho. Y luego cuando mi mujer nos conocimos era una de las series que compartíamos como favoritas y a día de hoy la vemos juntos y compartimos muy buenos momentos porque al final es una serie cómica que nos gusta mucho el personaje de Joey Tribbiani y la verdad que
nos reímos mucho. Luego también tengo mi película favorita, que es Gladiator, que justamente el otro día en la televisión la hicieron, la pudimos ver y la verdad que la he visto 20 veces y no me cansaré nunca de verla. Es mi película favorita. La cocina siempre me ha llamado la atención y al final más cuando sales de casa, ¿no? Que ya no vives con tus padres, que tienes que empezar a cocinar y bueno, allí pues vas practicando más y ahora a día de hoy que doy mucha importancia a la alimentación para estar bien físicamente y para poder competir al fútbol. Y bueno, en casa con mi mujer nos vamos turnando. Ella sí que hace platos más elaborados, yo hago más los platos del día a día y bueno, me gusta compartirlo en Instagram para que la gente vea pues cosas que se pueden hacer y así también la gente me recomienda pues cosas que debo o no debo hacer. Bueno, y si os tengo que decir un plato estrella o el plato estrella de la casa, pues eso sería fácil porque se lo pregunto a mi hija y le encantan las tortitas que hago. Ya lo he colgado alguna vez en Instagram y bueno, son tortitas que hago con harina de espelta integral y con plátano. Entonces sí que meto algún otro ingrediente que también es saludable como es el huevo o la bebida de soja, pero bueno, nos saben a dulce y a mi hija desde el primer día que se lo hice le encantó y entonces bueno, solemos hacerlo muchas veces para merendar o para desayunar. Así que os invito a que las probéis. Quiero dar un fuerte abrazo y mandar un gran saludo a los aficionados, que bueno, sé que estaréis pasando por momentos complicados, algunos mejores, otros peores y bueno, desde aquí deciros que bueno, que los jugadores estamos intentando hacer el máximo para estar bien físicamente, para poder volver a entrenar cuanto antes y para volver a competir, que volvamos al estadio a recuperar esa sensación de alegría cuando ganábamos juntos. Así que nada, os mando un fuerte abrazo y yo también me quedo en casa y a ver si salimos juntos todos de esta, ¿vale? Así que hasta pronto.